Estimado docente, el día de hoy haré una presentación de mi tarea de aprendizaje autónomo con el tema Origen y clases de obligaciones. Soy Luis Alfredo Jumbo, pertenezco al sexto ciclo de la unidad de educación a distancia de la carrera de Derecho Paralelo C. A continuación, mi presentación. Bueno, para empezar la presentación hablaré sobre los efectos jurídicos y cómo se prueban las obligaciones. En el derecho civil ecuatoriano, las obligaciones constituyen vínculos jurídicos mediante los cuales una persona llamada deudor queda sujeta al deber de cumplir una prestación en favor de otra, denominada acreedor. Los efectos jurídicos de las obligaciones representan las consecuencias legales que nacen de este vínculo, es decir, el derecho del acreedor a exigir el cumplimiento y la responsabilidad patrimonial del deudor en caso de incumplimiento. Primero, hablaremos de los efectos jurídicos de las obligaciones. Como primer punto hablamos que el Código Civil ecuatoriano dispone que todo contrato válido tiene una fuerza de ley entre las partes. Esto está establecido en el artículo 1561 del mencionado código, por lo que se deben cumplir lo pactado y solo pueden modificarlo o exigirlo por mutuo consentimiento o por causas legales. Como segundo tenemos lo que establece el artículo 1562, que es el principio de buena fe. Esto obliga a ejecutar las obligaciones no solo conforme a lo acordado, sino también según la ley, la costumbre y la naturaleza del contrato. Como tercer punto tenemos que el deudor responde conforme a su grado de culpa grave, leve o lesiva y solo se exime en caso fortuito si no hay dolo ni mora. Esto es lo que establece el artículo 1563 del Código Civil. Eh, También tenemos que las obligaciones de dar incluyen el deber de conservar la cosa con la diligencia de un buen padre de familia hasta su entrega. Eso es lo que establece el 1564 y 1565 del Código Civil. El cumplimiento pago exige la obligación, lo que establece el artículo 1568. Si el deudor incumple, el acreedor puede exigir el cumplimiento forzoso de la indemnización de daños o perjuicios. Lo que establece el artículo 1572 habla que el código también consagra la responsabilidad patrimonial universal, que abarca tanto el daño emergente como el lucro cesante. La mora del deudor genera el deber de indemnizar desde que es constituido en ella. Esto es lo que habla el artículo 1573. Y si la obligación es dineraria, se aplican intereses legales o convencionales, lo que establece el artículo 1575. Los efectos jurídicos de estas obligaciones se dividen en tres. Primero, cumplimiento voluntario cuando el deudor satisface lo pactado. Dos, cumplimiento forzoso, el que hay que exigirlo jurídicamente. Y tercero, la responsabilidad civil por cumplimiento culposo o doloso que obliga a reparar los daños causados. Como segunda parte de la presentación hablaremos de cómo se prueban las obligaciones. Las obligaciones se prueban principalmente mediante instrumentos públicos o privados válidos, presunciones legales, confesión judicial y otros medios regulados por el COGEP, garantizando la seguridad y certeza jurídica de los vínculos obligacionales. Primero, la validez y exigibilidad de las obligaciones dependen de su prueba según el artículo 1715, quien alega que una obligación o su extinción debe probarla. El acreedor demuestra su existencia y el deudor su cumplimiento. Los instrumentos públicos dentro del artículo 1716 y 1717 tienen pleno valor probatorio siempre que se otorguen pleno valor probatorio y se prueba ante una autoridad competente y cumplan las formalidades legales si ley exige, por ejemplo, una escritura pública para validez del contrato. En el artículo 1718, esta forma no puede reemplazarse por otros medios de prueba. El artículo
del 1725 al 1728 restringen la prueba testimonial en obligaciones que pueden constar por escrito, salvo que exista un principio de prueba escrita. En el artículo 1729 y 1730 reconocen las presunciones legales y judiciales y la confesión judicial que tiene fuerza plena contra quien la realiza salvo error de hecho. Y en el artículo 1731 remite al coger la regulación de medios como juramento y la inspección judicial. A continuación hablamos sobre los efectos jurídicos de las obligaciones. El cumplimiento voluntario, que en efecto normal en el artículo 1568 y ocurre cuando el deudor cumple libre y correctamente conforme al principio de buena fe. El ejemplo, Juan vende su vehículo a María en $8,000 y entrega según lo pactado. La obligación se extingue por cumplimiento voluntario. Cumplimiento forzoso, lo que establece el artículo 1572, cuyo ejemplo es, por ejemplo, que Pedro se niega a entregar una maquinaria vendida y el acreedor demanda su entrega o el pago del valor. Eso es un cumplimiento forzoso. Mora por incumplimiento, es un retraso culposo. Esto se genera del deber de indemnizar por daño emergente y lucro cesante. Por ejemplo, el contratista debe entregar una obra en 30 días y, por ejemplo, el 15 de junio y se demora y la realiza el 15 de julio sin justificación. Esto incurre en mora y debe compensar los perjuicios. Y la indemnización por perjuicios, lo que deriva el artículo 1572, si hay dolo, se indemnizan todos los daños directos, sin dolo solo los previsibles, de acuerdo a lo que establece el artículo 1574 del Código Civil. Un ejemplo es que el proveedor no entrega los materiales a tiempo y el comprador pierde un contrato con un tercero y debe indemnizar tanto la pérdida sufrida como la ganancia frustrada. Obligaciones dinerarias o intereses, la mora en deudas de dinero se compensa con intereses legales o convencionales de acuerdo al 1575. Un ejemplo, si un deudor no paga $5,000 en la fecha acordada, deberá abonar, además de los intereses legales, hasta el pago total de la deuda. Ahora vamos con el siguiente tema de cómo se prueban las obligaciones. La prueba de las obligaciones es el conjunto de medios legales que permiten demostrar ante un juez la existencia de contenido o extinción de la obligación. Su validez y exigibilidad dependen de poder acreditarlas conforme lo que establece la ley. La carga de prueba, de acuerdo a lo que establece el 1715 del civil, quien alega una obligación o extinción debe probarla. Ejemplo, si un acreedor demanda el pago de un préstamo, debe presentar el documento que respalde la deuda. Si el deudor alega haber pagado, debe mostrar el respectivo elemento probatorio, que es el recibo correspondiente. Instrumentos públicos privados, del 1716 al 1717 del Código Civil, donde hablamos de los instrumentos públicos, que tienen un valor probatorio, mientras que los instrumentos privados requieren de reconocimiento o falta de objeción. Ejemplo, una escritura pública de compraventa prueba plenamente el contrato, pero un pagaré entre las particularidades debe ser reconocido si se cuestiona su autenticidad. Las limitaciones de prueba testimonial de lo que establece del 1725 al 1728 del Código Civil restringen el testimonio cuando la obligación debe constar por escrito, salvo que haya un principio de prueba escrita. Por ejemplo, no se puede probar un préstamo de $1,000 solo con testigos, a menos que exista respectivo elemento probatorio, que puede ser un mensaje o un recibo que sirva como un indicio de prueba. Confesión judicial o presunciones. La confesión judicial de lo que establece el 1729 tiene plena fuerza probatoria si es libre y referida a hechos personales. Las presunciones legales o judiciales, de acuerdo a lo que establece el 1730, permiten al juez deducir la existencia de una obligación. Ejemplo, si el demandado admite haber recibido dinero, su confesión prueba la deuda. Si hay transferencias mensuales comprobadas, el juez debe presumir una obligación de pago. Los otros medios de prueba, de acuerdo a lo que establece el 1781, remite al COGEP, que regula los medios complementarios como juramento deferido y la inspección judicial y el dictamen pericial. Como conclusión, los efectos jurídicos y la prueba de las obligaciones son elementos complementarios dentro del derecho civil ecuatoriano. Los efectos jurídicos garantían la fuerza vinculante del contrato, permitiendo que el acreedor
pueda exigir el cumplimiento voluntario o forzoso, así como la reparación de los daños causados por el incumplimiento, en tanto la prueba de las obligaciones otorga sustento procesal a esos derechos, asegurando que las relaciones jurídicas se mantengan dentro del marco de la legalidad, la buena fe y la seguridad jurídica. El sistema civil ecuatoriano armoniza el principio de fuerza obligatoria de los contratos con el principio de la prueba legal, estableciendo un equilibrio entre la voluntad de las partes y la necesidad de certeza jurídica. De esta forma, la obligación no solo tiene existencia moral o ética, sino plena eficacia jurídica. Dentro del ordenamiento siempre debe probarse conforme a derecho. Estimado docente, para haber realizado esta bibliografía, discúlpeme, para haber realizado esta presentación nos hemos basado en la siguiente bibliografía: en el Código Civil Ecuatoriano, el tomo 4 de las obligaciones del derecho civil ecuatoriano, de la Rea Holguín. También nos hemos basado en la teoría general de las obligaciones de Viteri Olivera, también en el régimen jurídico de los bienes de Parragués y en el manual del derecho civil, primera edición, en la unidad de comunicación de la Universidad de la Central de la República de González. Hasta aquí mi presentación, estimado docente. Espero que haya sido de su agrado. Le estoy completamente agradecido.